Gloria a Dios. Señor les bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas que se están conectando. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso que nos permite traer de su palabra vía Facebook, esperando que se encuentre bien en casita, que esté disfrutando de la bendición de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con una oración y vamos a ir a la palabra del Señor. Recuerde que cada final del servicio estamos orando por las peticiones, ¿verdad?, que se están levantando en medio del pueblo, ¿verdad? Sabemos que hay necesidades de oración, creyendo que nuestro Dios es poderoso para trabajar en esas necesidades que hay en medio de su pueblo. Creemos en el poder de Dios, creemos en las sanidades, creemos que Dios escucha. Nuestro Dios, el que habla a nuestras vidas, sabemos que Él escucha, que Él está atento, que tiene ojos y puede ver, y no como los ídolos, ¿verdad?, que no tienen poder, ¿verdad?, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, pero nuestro Dios es un Dios poderoso y Él sí escucha las rogativas de su pueblo, ¿no? Vamos a orar. Vamos a iniciar con una oración en esta tarde. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre bendito, entramos delante de su presencia, dándole el honor, la alabanza, el poder, porque usted la merece, Señor, oh Dios, y nadie mejor que usted, Dios poderoso. Damos la alabanza, damos el poder, damos el honor, damos la sabiduría. Todo es para usted, Señor, oh Dios. Nuestro respeto, nuestra adoración, todo, Señor, oh Dios, le pertenece, Padre. Le rogamos, Señor, oh Rey, que acepte, Señor, oh Dios, nuestra oración en esta tarde, Padre Santo, que podamos escuchar su palabra, Señor, oh Dios, que su palabra sea, Señor, atendiendo nuestros corazones, Padre, todo alrededor del mundo, Señor, oh Dios, porque sabemos, Padre Santo, que cuando un mensaje llega a la internet, puede viajar hasta el otro lado del mundo, alrededor del mundo, y darle vuelta otra vez. Creemos en su poder, Señor, oh Dios, que usted habla a tiempo y fuera de tiempo. Usted habla al corazón que necesita, Señor, esta palabra. Que sea, Señor, oh Dios, llegando a ese corazón y germinando para que pueda dar los frutos necesarios, Padre Santo. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor, oh Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a mirar en el libro de Hechos, en su capítulo 4 y en el versículo 12. Porque todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos a Jesucristo. ¿Y en qué forma lo necesitamos, verdad? Hay diferentes formas de que lo necesitamos y realmente el propósito por el cual Él vino, ¿verdad?, a este mundo, ¿verdad? Dice aquí su palabra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Si usted está ahí en casita, dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Mis hermanos, meditando, ¿verdad?, en estas palabras que se referían en el libro de Hechos, son palabras muy fuertes, muy poderosas, muy tremendas, ¿verdad?, para el mundo en estos tiempos, en todo tiempo, pero más en estos tiempos que se ha desatado, ¿verdad?, este virus, ¿verdad? Llegamos, mis hermanos, a los 8 millones de infectados según las noticias según las noticias que se dan, ¿verdad? Dice 8 millones de infectados en la nación de Estados Unidos, ¿verdad? Y si usted está residiendo, ¿verdad?, si usted vive en este país, yo pienso que usted está atento, ¿verdad?, a las cosas que se están moviendo conforme a eso.
nosotros definitivamente estamos viendo, ¿verdad? Para mirar cuándo podemos nosotros ya ahora sí que reunirnos adentro del templo y ya quitar todas las restricciones que se nos ponen, ¿verdad? Pero estaba viendo, ¿verdad? Meditando en eso, dice 8 millones de infectados. Entonces me viene a mí, a mi corazón, ¿verdad? Que realmente todo el mundo en general necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos a ese Dios todopoderoso, el cual puede cambiar las situaciones, ¿verdad? Puede cambiar las necesidades, ¿verdad? Puede cambiar los problemas, ya sean problemas físicos, problemas sentimentales, problemas espirituales, problemas económicos o problemas familiares, ¿verdad? Dice su palabra que no hay otro nombre dado a nuestras vidas, ¿verdad? Para una esperanza, ¿verdad? Entonces yo quisiera ver si hay alguien que nos está escuchando, ¿verdad? Y que tal vez no conoce de Cristo, tal vez no sabe qué es lo que es de Cristo, tal vez no sabe qué es lo que de qué estamos hablando, ¿verdad? En esta tarde, pues déjeme decirle que Cristo vino al mundo para darnos vida eterna a nosotros, para darnos salvación, para quitar los pecados que nos hacían esclavos, ¿verdad? Del enemigo, ¿verdad? Entonces vemos de que su palabra declara totalmente que solamente en Él hay salvación. Pero mis hermanos, ahora sí, refiriendo, ¿verdad? Mis hermanos de Nuevo Día, 1980 East Vistaway, que se congregan ahí, o nuestros hermanos que nos están viendo de diferentes iglesias. Quisiera mirar cuál era el dilema aquí, ¿verdad? Que estaban haciendo, ¿verdad? Acusaba a Pedro y a Juan, ¿verdad? De que habían sanado a alguien. Y déjenme decirle que eso es impactante, ¿verdad? Las maravillas, los prodigios que Dios puede hacer, porque nosotros conocemos, ¿verdad? Sabemos los prodigios, las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo, las sanidades, pero aún después, ¿verdad? De que nuestro Señor Jesucristo fue levantado al cielo, ¿verdad? Siguen pasando esas maravillas y esos prodigios, y aún hasta este momento yo creo de que deben de seguir aconteciendo esos prodigios aquí en la tierra, ¿verdad? Que nosotros debemos de estar atentos y a poder ayudar a los necesitados en esas áreas con el poder que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que aquí le reclaman, ¿verdad? De que por qué había sanado. Y dice, e hicieron que Pedro y Juan, en el versículo 7 de Hechos 4, ahí arribita, dice, e hicieron que Pedro y Juan compadecieran ante ellos y los comenzaron a interrogar, ¿con qué poder y en nombre de quién hicieron ustedes esto? Mire, las cosas que pasan, que hay maravillas, hay prodigios, hay cosas grandes en Dios, pero los gobernantes, ¿verdad? Se preguntan, en vez de favorecer a esta grande cosa, ¿verdad? Que hay sanidad, que hay bendición, la gente se pregunta, ¿por qué poder o en qué nombre? En vez de darle gloria al Dios viviente, empiezan a interrogar cosas, ¿verdad? No hay duda, mis hermanos, de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay poder de sanidad, hay poder de maravillas. Estaba viendo, ¿verdad? En testimonios, ¿verdad? En Facebook, acerca de testimonios de sanidades tremendas que acontecen en estos tiempos, mis hermanos. Sanidades que a veces parecen ser fuera de serie, que a veces uno no las comprende, ¿verdad?
como estaba oyendo, ¿verdad? Este varón, ¿verdad? De que chocó y le hicieron una serie de operaciones y todo, y la madre le rogaba a nuestro Señor que le sanara, ¿verdad? Y y de repente lo declaran a él muerto, pero la madre insistía con todo su poder en oraciones a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso, creyendo. Y de repente este varón que ya le habían dado por muerto, ya estaba en la morgue, ya estaba listo para tratar para ya limpiarlo y vestirlo y ya llevarlo a la caja. Estaba listo, pero de repente le llaman de allá y le dicen, oye, el corazón empezó a latir, el corazón de este varón empezó a latir. Y de repente lo llevan para atrás y este varón se recupera. Le iban a hacer una operación en la cara y de repente llegan para hacerle la operación y el doctor nos explica lo que pasó y dice, de repente ya no necesita operación porque el accidente fue drástico. Este varón estaba en una motocicleta y vemos de que esas cosas poderosas en Dios son cosas que nosotros podemos ver que aún siguen siendo manifestadas en la vida de los hijos de Dios. Dios es la respuesta para todo lo que nosotros tengamos. Hay testimonios de personas que estaban en una enfermedad mortal y Jesucristo les sanó. Personas que están a punto de suicidarse y oyen la palabra de nuestro Señor Jesucristo y de repente entra el amor de Dios a sus vidas y ellos recapacitan y dejan eso y son salvadas de ese punto de su vida donde ellos ya no tenían esperanza, ya no tenían por qué más vivir y decidían quitarse la vida. Estaban a punto de dispararse, estaban a punto de cortarse las venas, estaban a punto de hacer una overdose de droga, pero en ese momento la palabra de Dios llega a sus vidas. Y fíjese qué precioso es mirar esas cosas, porque son cosas que están pasando. Hay personas que dicen, yo era antes un brujo, antes hacía esto, antes hacía exorcismo, antes hacía estas cosas cuando era brujo, pero ahora Dios me ha liberado de esas cosas. Personas en depresión, mis hermanos. ¿Cuántas veces no se ha visto una persona en depresión y llega la palabra del Señor y la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, vienen al arrepentimiento y de repente esa depresión se va? Son maravillas, son prodigios que está pasando en la vida de aquellos que están creyendo en el Señor. Hay testimonios de personas que estuvieron enfermas del COVID-19 y han sido sanadas gracias a la benevolencia de nuestro Señor Jesucristo. Que lo único que han hecho es clamar delante de la presencia de nuestro Dios y se ha visto la sanidad de Dios. Hay personas un niño que desde niño que quería ser mujer y Dios llega a ese lugar en el alma que necesita ser saciado. Dios sacia la necesidad que hay en ese niño y pone sus pensamientos estrechos como deben de ser. Niños que se les da un intestino nuevo, sanidades de cáncer, cosas que a veces son imposibles para los doctores y se están viendo, ¿verdad? Esas maravillas, esos prodigios de nuestro Dios.
Porque no hay otro nombre, mis hermanos, no hay otro nombre en el cual nosotros podamos mirar hacia allá. Dios de repente, ¿verdad? Si vamos al libro de Juan, si me acompañan mis hermanos al libro de Juan, en su capítulo 6, en el Evangelio de Juan, Jesucristo estaba hablando estas palabras, ¿verdad? Porque todos nosotros necesitamos, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 6, versículo 57, dice, así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí, vivirá por mí. Y de repente esas palabras, mis hermanos, empezaron a causar una discordia entre los que le seguían. Y de repente los que le seguían ya no le quisieron seguir. Si usted sigue leyendo la historia, ¿verdad? Yo por causa del tiempo no voy a leerla toda. Pero sí quisiera que miráramos, ¿verdad? De que hay esa discordia, de que le dijo, ustedes tienen que comer de mí. Estaba hablando en un ambiente, ¿verdad? Espiritual, estaba hablando, pero esa palabra no la comprendían ellos en ese tiempo porque no había llegado el Espíritu Santo que les revelara, pero ellos reciben esa palabra y se empiezan a escandalizar, empiezan a empiezan a irse, y de repente los discípulos y nuestro Señor Jesucristo se dan cuenta de ello. Y sigue leyendo ahí en el capítulo 6 de Juan, en su versículo 63, dice, ya hablando nuestro Señor Jesucristo, le dice, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús, y de ahí le dice, ya empieza a narrar, es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que no se lo haya concedido el Padre, ¿verdad? No estaba diciendo que iban a comer su cuerpo, ¿verdad? Como caníbales. Estaba diciendo que nadie puede venir a nuestro Señor Jesucristo si no es enviado por el Padre, ¿verdad? Porque el Padre está conectado con nuestro Señor Jesucristo, está conectado con el Hijo. Y dice, y los dos son uno. Son uno. Dice, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se le haya concedido por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Y mire, aquí está la pregunta que viene a redondar, ¿verdad? Porque las maravillas están, los prodigios están, trabajaban en Cristo Jesús. Vemos a una mujer que fue sanada de flujo de sangre. En Lucas capítulo 8, versículo 43. Yo no voy a ir para allá, pero si usted quiere escudriñar esa parte, mis hermanos, ahí está la mujer que fue sana de flujo de sangre. Que ya había invertido toda su fortuna, había pagado muchas formas la forma de sanar, había invertido en muchos doctores, había pagado, pero nadie había podido sanarla. Y de repente llega esta mujer a nuestro Señor Jesucristo, toca su manto y ella es sana de ese flujo de sangre. Mire, fíjese qué poder tan grande que hay. Y en estos tiempos, mis hermanos, hay necesidad de ese poder. Hay necesidad de esas cosas.
pero a veces no pasa, a veces las personas no quieren escuchar ese mensaje, esa palabra de nuestro Señor Jesucristo, que todos necesitamos a ese Dios verdadero. No solamente las personas mayores de edad, no solamente los niños de 5 años para abajo, no, todos necesitamos a ese Dios poderoso en nuestras vidas. En Juan capítulo 9, versículo 6, ahí encontramos un relato donde nuestro Señor Jesucristo, con poder, dice que hizo barro, ¿verdad? De una tierra, del barro, escupió, dice, puso su saliva, lo hizo lodo y lo puso en los ojos del ciego, y cuando se fue a lavar, ya él podía ver. Maravillas, prodigios, hay tantas maravillas, prodigios que podemos ver en las historias de nuestro Señor, ¿verdad? La pregunta que viene en el versículo 67, mis hermanos, es una pregunta tremenda que nuestro Señor Jesucristo le hace a sus discípulos. Le dice, ¿también quieren ustedes marcharse? A sus discípulos con los cuales él había caminado, él estaba caminando, habían caminado con él, estaban caminando con él. Y de repente les dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Y aquí la respuesta más preciosa, ¿verdad? Que es la razón legítima por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Las maravillas, los prodigios, las sanidades, el levantamiento de del Lázaro, el muerto, todas las cosas que miramos son, te puede decir, son cosas secundarias, son para que aumente nuestra fe. La expulsión de demonios, todas esas cosas eran para que la fe de sus discípulos aumentaran. Pero he aquí la razón por la cual nosotros necesitamos a Dios, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente nuestro Señor Jesucristo pudo vencer la muerte. Nadie más ha podido vencer la muerte como nuestro Señor Jesucristo pudo vencerla, y fue enterrado por 3 días, resucitó al tercer día, y Él venció la muerte y tiene las llaves tanto de la vida como las llaves de la muerte, y Él decide qué es lo que hace. Él tiene las llaves de todo. Él venció, y ahora dice que Él tiene palabras de vida eterna. Y ese es el mensaje, ¿verdad? Que tiene que fluir en nuestras vidas, ¿verdad? Que Cristo vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la razón. Porque hay milagros, sí, hay poderoso. Hay milagros grandes, hay sanidades de cáncer, hay sanidades, el ciego mira, y aún hasta hoy todavía siguen mirándose esas maravillas y prodigios. Pero tal vez, mis hermanos, demos un vistazo a lo que es realmente la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, a este planeta. Porque vemos milagros poderosos, sí hay. Cosas que acontecen. Aún los muertos resucitan en Cristo Jesús. Pero déjeme decirle que hay un milagro más grande, el cual a veces pasamos por alto. Como el no me pasó nada.
no me pasó nada, mis hermanos. Hay testimonios, ¿verdad? De que dice cuando fui a trabajar me lastimé y me dolió bien mucho, y cuando regresé a la casa me postré, oré al Señor y ese dolor se fue y decimos, wow, qué milagro tan grande. Pero si miramos el milagro de la vida, el milagro de la bendición, que sea mis hermanos, que Dios nos cuida tanto que a veces no pasa nada en nuestras vidas. Y ese es el milagro que a veces no apreciamos tanto, mis hermanos. El hecho de que yo salga a trabajar o usted salga a trabajar, vaya en un freeway donde pueden pasar tantos accidentes, vaya en la calle donde pueden pasar tantas cosas. Tal vez usted vive en un neighborhood donde está difícil la situación, donde hay pandillas, donde hay diferentes cosas que pueden dañarle, pero usted sale de su hogar, va a trabajar, regresa y llega tranquilo, llega en paz, llega porque no le pasó nada, nada aconteció, no se metió en problemas, no se lastimó, no se golpeó. Tal vez usted trabaja con maquinaria pesada, tal vez usted trabaja en construcción y en construcción suceden muchos accidentes, pero usted fue a trabajar, regresó y no pasó nada, todo estuvo bien. Y esa es la bendición, ¿verdad? Ese es el milagro precioso por el cual debemos dar gracias a nuestro Dios todos los días de nuestra vida. De que cuando yo salgo en la mañana y regreso en la tarde y la bendición de Dios, la protección de Dios ha estado conmigo. Ese es el milagro por el cual yo digo gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú me libraste de todo y no me pasó nada. Yo pude regresar a casita sano y salvo y tu bendición estuvo sobre mi vida. A veces, mis hermanos, yo lo digo, ¿verdad? Por experiencia, a mí se me olvida a veces de decirle gracias, Señor, porque ahora sí que hoy sí no pasó nada. Hoy sí te doy gracias, Señor, porque fui a mi trabajo, regresé con bendición y no pasó nada. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo sería que dijéramos, ¿verdad? De nuestros jóvenes en estos tiempos, mis hermanos, porque sabemos que hay necesidad en la juventud que no conoce de Cristo. Sabemos que hay necesidad de que ellos vengan y se acerquen a Cristo Jesús. Y tratamos, ¿verdad?, de hacer lo más que se puede por llevar el Evangelio a los jóvenes, ¿verdad? Y hablamos mucho acerca de la juventud que necesitamos alcanzar, ¿verdad? Pero qué hermoso testimonio, mis hermanos, sería de mirar que uno de nuestros hijos nació en una familia evangélica, nació en Cristo Jesús, nació en una familia cristiana y que él caminó con Dios en su niñez y su juventud fue al camino de Dios, fue recta, ¿verdad? Ante las enseñanzas que nos enseña nuestro Dios, que sus años de él estuvo en el camino de Dios desde su niñez, que él pasó su juventud
en Dios, caminó en Dios, siguió la vida, ¿verdad? Del Evangelio, creció y se casó, tuvo hijos y su matrimonio fue bien bendecido, sus hijos fueron bien bendecidos. Y qué precioso poder escuchar, ¿verdad? Ese testimonio que hubiera de personas que nacieron en el Evangelio. Su niñez estuvo recta en el Evangelio. De joven no se apartó, porque mis hermanos, hay veces que hay personas, niños, jóvenes, que nacieron en un hogar cristiano. Su trayectoria de niñez estuvieron yendo a la iglesia, pero de repente llegan a una etapa donde ellos son jóvenes, adolescentes, y no se diga cuando ya llegan a la mayoría de edad, donde empiezan a rechazar el Evangelio y empiezan a no querer seguir en los caminos de Dios, mis hermanos. Una y otra vez, repetidamente, se ha visto, mis hermanos, que el niño nace en el Evangelio, crece en el Evangelio, pero cuando llega a una etapa de su juventud, él no pierde la esperanza de cumplir los 18 años, porque ya se quiere salir de su casa, quiere ir a probar otras cosas. Pero qué precioso testimonio sería de que Dios guardó a mi hijo, ¿verdad? Lo guardó de pequeño en su nacimiento, lo guardó en su niñez, lo guardó en el ámbito de su adolescencia, de su juventud. Y de repente su matrimonio fue bendecido, sus hijos fueron bendecidos. Y tanto así que a su muerte, él murió lleno de años, feliz de haber terminado la carrera, de haber terminado su carrera con gozo. Ese sería el testimonio más precioso que podríamos nosotros oír. Porque déjeme decirle, mi hermano, no es fácil caminar en el Evangelio de Cristo Jesús. Pero Él es el único que nos promete palabras de vida eterna. Él es el único que nos da la esperanza de una vida eterna, de una vida en Cristo Jesús, de una vida sin sufrimiento, de una vida que va a pasar y vamos a llegar a la presencia de nuestro Dios. Y ese es el mensaje más grande, ¿verdad? De que nosotros debemos de llegar, terminar la carrera en Cristo Jesús. Por eso le necesitamos. Las maravillas, los prodigios las hay, mis hermanos. Pero el propósito más grande, el propósito que nuestro Señor Jesucristo traía, era que no se pierdan, que no vayan al infierno, que no se pierdan, mas que tengan vida eterna. Ese es el mensaje más grande, que la persona no se pierda en sus traumas, no se pierda no se pierda en la depresión, no se pierda en borracheras, no se pierda en cosas que no se deben hacer, no se pierda para que al final de todo esas cosas que le parecen bien a él o a esa persona le lleven al final de todo a tener una vida de condenación al final de todo. Una vida de condenación. Eso no es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Las maravillas, los prodigios que vemos, mis hermanos, son grandiosos, son bonitos, son buenos, son necesarios para nosotros. Estamos en situaciones, mis hermanos, yo he visto la bendición de nuestro Dios cuando hay oración, cuando el pueblo de Dios se une a orar y hay bendición de Dios y de repente el que estaba enfermo se sana y testimonios de la diestra y siniestra, mis hermanos. Si usted se pone a mirar, ¿verdad? Por todos lados, si usted busca en Facebook, en YouTube o en diferentes lugares, usted se va a dar cuenta, va a haber testimonios de que hay esas cosas.
y siguen pasando. Y el pueblo de Dios sigue trabajando y seguimos adelante y seguimos caminando en Dios. Pero no nos olvidemos del propósito más importante que debemos de hacer. Ahí en el libro de Juan, vaya a su capítulo 3. Vamos a mirar unas hojitas atrás. Ahí en su Biblia. Vamos en el capítulo 3. Este era el mayor propósito, mis hermanos. Este era el propósito más grande que nuestro Señor Jesucristo traía para con nosotros. Y tiene aún, por medio de la obra del Espíritu Santo, sigue trabajando y sigue llamando. Mi amigo que me estás escuchando, que no conoces a Cristo Jesús, este es el llamado para ti, dice: como levantó Moisés a la serpiente en el desierto, en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 14. Dice, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue levantado, cuando Él venció la muerte, cuando Él resucitó después de 3 días de haber estado en esa tumba, Él resucitó y dice que fue levantado y fue al cielo. Y en esa etapa es cuando estábamos diciendo, todo aquel que cree en Cristo Jesús para que tenga vida eterna. Y ese es el anhelo, ese es el deseo de que al final de todo nosotros encontremos la vida eterna para nuestras vidas. Que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, que estemos atentos a la vida eterna en Cristo Jesús. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Pero a veces, mis hermanos, mire, fíjese, Dios dice, no envió a su Hijo para condenar al mundo. Y muchas de las veces, mis hermanos, cuando vamos y hablamos a las personas de Cristo, a veces las personas reaccionan como que los estamos invitando a hacer el pecado más grande del mundo. Ay, no, yo no quiero saber nada de eso. Tal vez usted, mi amigo, que me está escuchando, tal vez usted ha hecho eso algunas veces. Ha llegado alguien a predicar a su puerta y de repente hasta le zorraja la puerta para que no le hablen de la vida eterna, para que no le hablen del Dios poderoso que lo cuida, le da el sol cada mañana, le da las bendiciones que tiene y todavía le rechaza de esa manera. Déjeme decirle, cuando le invitamos a conocer a Cristo Jesús, le invitamos que lo conozca para que usted vea las bendiciones que usted puede tener por medio de Él. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el único que habla y tiene palabras de vida eterna. Esas son las palabras de Dios, el Todopoderoso, que Él envió a su Hijo para que no muéramos, para que tengamos vida eterna. Ni no mandó para condenarnos. Mis hermanos, a veces se habla y se dice, ¿dónde estaba Dios cuando esto? ¿Dónde estaba Dios cuando lo otro? ¿Dónde está? Y aún a veces se pregunta, no sé si se preguntarán en estos tiempos, ¿dónde está Dios en este tiempo de esta pandemia? Mire lo que dice. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces viene la luz. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. Mire, mi hermano, porque
nuestro Señor Jesucristo vino a hacernos libres del pecado y de las cadenas del enemigo, que es Satanás. De las cadenas de Satanás. Vino a librarnos de ese pecado. Porque el pecado es cadenas que tiene el enemigo en la vida del ser humano. Porque dice su palabra, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el Hijo, porque nuestro Señor Jesucristo vino a hacernos libres. La palabra dice, y si Él os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero a veces, no podemos entender y pensamos que Él nos condena. Automáticamente, mis hermanos, estamos en este cuerpo, ¿verdad? Y no tenemos en medio, o eres frío o eres caliente. No hay entre medio. O perteneces a Cristo o perteneces al enemigo. Hay dos opciones. Solamente. O eres esclavo del pecado o eres libre en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje, de que seamos libres, que rompamos las cadenas del pecado para que haya libertad en la vida de nosotros. Libres en Cristo Jesús. ¿Verdad? Porque dice, y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Miren mis hermanos, esta es la razón. La luz, nuestro Señor Jesucristo es la luz. Nuestro Señor Jesucristo nos da, es la luz de Dios resplandecida en el mundo. Pero dice aquí la palabra, ¿verdad? Cuando en aquel tiempo, cuando le rechazaron a nuestro Señor Jesucristo y según el enemigo pensó que ya le había vencido, le enterraron por 3 días, ¿verdad? Pero resucitó y venció la muerte. Y de repente viene ese mensaje a nuestras vidas y nosotros decidimos qué vamos a hacer. Pero de repente no quiero aceptar la luz, porque la luz ya no me deja hacer mis perversidades. La luz vino a nuestras vidas, dice, pero sus hechos eran perversos y la humanidad prefirió las tinieblas que la luz. Déjeme decirle, mi hermano, mi amigo que me escucha, si nos preguntamos ¿dónde está Dios? Preguntémonos ¿a dónde tenemos nosotros a Dios? ¿Hemos dejado que Dios se acerque a nuestras vidas? ¿O nosotros mismos nos hemos hecho para atrás? Nos hemos escondido de la luz. Nos hemos apartado de la luz. A veces, mis hermanos, preferimos estar en tinieblas porque en tinieblas no se ven las cosas que hacemos, no se ven las malhechorías, no se ven los engaños, no se ven las maledicencias, no se ven. Y por eso es que a veces la humanidad nos apartamos tanto de la luz que no alcanzamos a ver el resplandor de Dios en nuestras vidas. Que de repente hay milagros, hay maravillas y prodigios y nos alegramos y cantamos, pero cuando viene la palabra que dice camina en Cristo Jesús, endereza tus caminos, apártate del mal y haz el bien, y de repente decimos no, pues ahí sí ya no. Me gusta ver maravillas,
Me gusta ver los prodigios. Aún personas que no creen en Cristo, que no creen en Dios, a veces piden petición porque ora por mí. Pídele a tu Dios, porque eso sí nos gusta. Pero cuando viene el apartamiento, cuando vienen las palabras de vida eterna, cuando viene la luz y te empieza a decir, no hagas esto. Cuando estás solo en tu cuarto, en tu hogar, y estás mirando la pantalla que no debes de mirar, la palabra esa que te dice, no hagas esto. Cuando andas en lugares de borracheras, cuando andas en lugares de antros, cuando andas en esos lugares y la palabra te empieza a alumbrar y te empieza a decir, no hagas esas cosas. Y de repente dices, no, pues esto no está bien. Pero todos queremos ver milagros. Todo el mundo quiere ver que el COVID se vaya. Todo el mundo quiere ver que el COVID no esté. Pero la verdadera razón es Cristo vino al mundo para librarlo de su pecado, para salvar a la humanidad y que conocieran la luz y para que pudiéramos llegar delante de la presencia de nuestro Dios. Dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. ¿Ah? Todo el que hace lo malo aborrece la luz. Y usted ponga ahí, ¿qué cosa es lo que es malo? Todos sabemos lo que es malo. Porque no podemos decir que no sabemos, porque lo sabemos. De una u otra manera nos damos cuenta. Dice, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Mire mis hermanos, es necesario que nosotros pongamos atención a la vida eterna y acercarnos más a la luz. Porque si hay obras malas, cuando vengan a la luz quedan al descubierto y nosotros podemos ser lavados de esos problemas, de esas maledicencias, de esas cosas que ya quedando al descubierto pueden ser limpias, pueden ser sanas, pueden tener perdón, pueden alcanzar las cosas, pero si permanecen en la luz no se puede. Y esa es la razón que no. Todo el que hace lo malo, dice, aborrece la luz porque no se acerca a ella por el temor que tiene. Pero esa es la razón que Cristo vino, es la razón por la que le necesitamos. Solamente en Él hay palabras de vida eterna. Este es un estuche. El cuerpo es solamente un estuche para nuestra alma. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, ven, busca la vida eterna, busca la vida eterna en Cristo Jesús para que tu alma pueda alcanzar el refrigerio, pueda alcanzar la bendición. Y al final termina en el versículo 21, dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Mis hermanos, acerquémonos a la luz. Tú, mi hermano, tú mi amigo que no conoces a nuestro Señor Jesucristo, tú que escuchas por primera vez, tú que tal vez estás en una etapa de enfermedad mortal, estás tal vez a punto de suicidarte, tal vez estás en depresión, tal vez tienes problemas, acércate a la luz. Pero cuando Dios haga ese milagro, permanece en la luz. Permanece en la luz, permanece haciendo las obras buenas para que se vea que esa luz se está alumbrando en el mundo. Para que se vea
que la luz alumbre cada día más, mis hermanos. Esa es la razón. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. El mundo necesita a nuestro Señor Jesucristo para apartarnos de las tinieblas, de las cosas malas, de hacer las cosas malas y entrar y participar de la luz, para que viendo la luz nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, se agrade de las obras que nosotros hacemos en obediencia a Dios. Mis hermanos, esta es la razón por la cual necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, porque no hay ningún otro nombre fuera del nombre de nuestro Señor Jesucristo en el cual podamos ser salvos, mis hermanos, mis hermanas y amigos que nos escuchan. Yo quisiera darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hablar este mensaje, de proclamar las buenas nuevas, porque son buenas nuevas. El hecho que les hablemos de Cristo, de Dios, son las buenas nuevas, que hay maravillas, hay milagros, hay prodigios, y creemos en eso. Creemos en la bendición de nuestro Dios. Pero lo más importante es caminar una vida en luz para que podamos ser luz a las naciones, a las personas que nos rodean. Aleluya. Yo he terminado esta palabra que el Señor ponía en mi corazón. Mi hermano, si usted tiene una petición de oración, espero que ya la puso ahí de cuando empecé. Les pedí si tenían peticiones, pónganlas ahí, mis hermanos. No dejemos de buscar la bendición de Dios. Seguimos buscando las maravillas, seguimos buscando los prodigios en Dios, seguimos esperando las bendiciones. No nos cansemos de llamar. No nos cansemos de llamar. Si el rey injusto le hizo justicia, ¿verdad?, a aquella persona que clamaba diciéndole, hazme justicia, hazme justicia. Cuánto más nuestro Dios, que no es injusto. Él es un Dios justo, Él es un Dios verdadero. Y Él nos va a hacer justicia, nos va a dar de su bendición, mis hermanos, mis hermanas. Amén. Pues vamos a orar por las peticiones, mis hermanos. Federico Castañeda, ¿verdad?, tiene COVID y está en la prisión. La persona que puso a nuestro hermano Federico Castañeda, ¿él ya conoció de Cristo o no ha conocido de Cristo? Si nos lo puede poner ahí, porque lo más importante, mis hermanos, en una sanidad, cuando nuestro Señor Jesucristo le fue llevado el paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Eso fue lo más importante, era lo más importante para nuestro Señor Jesucristo, que tus pecados te sean perdonados, que seas libre de la maldad para que encuentres la vida eterna. Y ya después, habiendo alcanzado, ¿verdad?, la vida eterna, ya puede tener la sanidad, porque después le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levanta tu lecho y vete a tu casa, ¿no? Entonces el paralítico se levantó, agarró su lecho y se fue a su casa y obró la sanidad. Pero lo más importante es que haya el arrepentimiento. No se sabe, pues vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios primero que Él haga la obra en él de arrepentimiento, y si ya la tiene, que Él le sane de esta enfermedad. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, ahí donde está en casita, ahí incline su rostro y digámosle a nuestro Dios, si todavía tiene alguna petición y no la ha puesto aquí, vamos a
sígale ahí, póngale, mi esposa estaré atenta a las peticiones. Padre bendito, Rey poderoso, Señor Jesucristo, entramos delante de su presencia, oh Rey. Le rogamos, Padre Santo, Señor, oh Dios, que Federico Castañeda, Señor, oh Dios, él está en prisión, tiene COVID-19, Padre Santo, pero le rogamos en esta hora, Señor, oh Dios, que usted envíe por quien usted debe de enviar, Señor, oh Dios, Padre, y que alcance, Señor, oh Dios, este varón, la bendición, Padre Santo. Primero que nada, Señor, si él no ha sido salvo todavía, en esta hora le rogamos, Señor, oh Dios, que él venga delante de tu presencia, que él, ahora que está en ese lecho, Señor, oh Dios, en esa cama de enfermedad, Señor, que él pueda pedir, que él pueda rogar a ti, diciéndote, Señor, oh Dios, Padre Santo, que le perdones sus pecados, Padre bendito, que tú escribas su nombre en el libro de la vida, Señor, oh Dios, que él alcance, Señor, a reconocerte como su Señor y Salvador, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, que está de ti, Señor, oh Dios, Padre, las maravillas, los prodigios, esos son muy importantes, Señor, oh Dios, Padre, que tú sanes a este varón, Señor, oh Dios, Padre Santo, para que él pueda, Señor, atestiguar, testificar, Señor, de ti, como muchos lo hacen en Facebook, Señor, en YouTube, Señor, oh Dios, Padre, muchos que hablan, Señor Dios, de testimonios de que tú les sanas, de que tú les bendices, Padre. Si está en tu voluntad, Padre Santo, que este varón Federico Castañeda, Señor, oh Dios, sea, Señor, estando recuperado, Padre Santo, Señor. Sabemos que por alguna razón, Señor, está en prisión. Él está pagando, Señor, el precio, Señor, del pecado que cometió, Padre Santo, Señor, oh Dios. Padre, pero tú, Señor, que redimes, tú que quitas, Señor, el pecado del mundo, Señor. Te rogamos, Padre Santo, tú haz la obra en él, haz la obra en su vida, Padre Santo, para que él pueda, Señor, dar testimonio de que tú existes, de que eres un Dios verdadero, Padre Santo, Señor, oh Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te seguimos rogando, Señor, y no quitaremos el pie del renglón, Señor, oh Dios, rogándote por la sanidad, Señor, total de nuestra hermana Clarita Cruz, Señor, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, haz un milagro, Señor, espectacular, Señor, oh Dios, un milagro sobrenatural, Señor. Sana, Señor, oh Dios, tú trayendo completa sanidad de nuestra hermana Clarita Cruz, Señor, oh Dios, Padre. Que podemos ver los milagros, queremos ver tus milagros, Padre, así como tú hablaste, Señor, a la mujer que tenía flujo de sangre, así como tú hablaste, Señor, oh Dios, al que tenía ceguedad, así como tú hablaste al paralítico, Señor, oh Dios, así, Señor, oh Dios, sea, Señor, viniendo la sanidad a mi hermana Clarita Cruz, Señor, oh Dios, a mi hermana Silvia Rivera, Señor, oh Dios, Padre Santo, a mi hermana Adelita, Señor, oh Dios, Padre bendito, sé tú obrando en la vida de ellas, Señor, oh Dios. Padre bendito, te rogamos, Señor, también por Marcial y por Rodrigo Rivera, Señor, oh Dios, que ellos puedan mirar tu rostro, Señor, oh Dios, que ellos puedan mirar tu gloria, Señor, en sus vidas, que ellos puedan, Señor, experimentar, Señor, oh Dios, que tú eres alguien que vive, que tú eres un Dios verdadero, Padre, que ellos puedan regocijarse, Señor, oh Dios, al mirar tus maravillas en ellos, Padre Santo, que ellos puedan captar, Señor, que lo más importante, Señor, oh Dios, de la vida es tu vida, Señor, la vida que tú nos das, la vida que nos ayuda a caminar conforme a tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria y la honra, Señor, oh Dios, Padre. Te rogamos, Rey poderoso, por Daniel, Señor, oh Dios, por Daniel Jiménez, Padre. Te rogamos por este joven que está batallando, Señor, oh Dios, con ese virus. También, Señor, tú muéstrale tu voluntad, Señor, oh Dios, Padre. Tú lo tienes ahí con un propósito, Padre. Muéstrale tu propósito, que él pueda entender el propósito que tú tienes y que él sea levantado de esa cama, Señor, oh Dios, Padre. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, obra en la vida de Daniel, de Marcial, de Rodrigo, de nuestra hermana Adela, Señor, de nuestra hermana Silvia, nuestra hermana Clarita Cruz, Señor, oh Dios, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, oh Dios, le rogamos, Padre poderoso, y hablamos a ti, Señor, oh Dios, rogándote, Señor, así sea, Padre Santo, te rogamos en el nombre de Jesús.
Así sea, Señor oh Dios, como te hemos pedido en esta noche, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, recuerden, nos estamos reuniendo, ¿verdad? Ya en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en nuestro lugar de reunión, en el 1980 East Vistaway. Si usted es un amigo que nos escucha y no tiene dónde congregarse, ahí ya nos estamos congregando en el 1980 East Vistaway en la ciudad de Vista. Ahí les esperamos este domingo a las 9 de la mañana. Y a todos mis hermanos, por supuesto, les esperamos ahí a las 9 de la mañana. Niños de 6 en adelante ya están pudiendo llegar. Más pequeños todavía no, pero estamos mirando lo que nos requiere la ciudad para hacer más abertura para los niños donde que puedan llegar ya todos, ¿verdad? Pero los martes a las 7 de la tarde y los viernes, como hoy en este día, lo estamos haciendo virtualmente. No se deje de congregar, aunque sea virtualmente, mi hermano, mi hermana, apóyenos, esté aquí atentos virtualmente los martes a las 7 y los viernes a las 7 de la tarde. Aquí estamos. El sábado, mañana, va a haber una enseñanza, ¿verdad? La enseñanza lleva por título Examen Espiritual, ¿verdad? Van a examinar las cosas bueno, no le adelanto porque sea sorpresa para usted. Vamos a examinar a nuestras vidas, vamos a examinar nuestra vida espiritual, pero ahí esté atento, mañana a las 10 de la mañana les esperamos. Y recuerde que no es forzado. Si usted no puede llegar, mi hermanos, qué sé yo, si no puede llegar el domingo por causa de salud o algo, no es forzado, no se le condena, no se va a condenar a nadie. Es un tiempo donde está totalmente su decisión, mis hermanos, y no juicio, no juzgar nadie tenemos derecho. Cada uno cuidamos nuestras vidas como podemos y conforme la sabiduría que Dios nos da. Así que bendiciones a todos y esperemos que la bendición siga en sus vidas, siga usted trabajando, que siga Dios trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Bendiciones a todos mis hermanos, mis hermanas. ¿Ven?